lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta es la primera mañana por DTV. Comenzamos días donde va a haber, me parece, mucha atención en lo que acontece a partir de mañana con la Comisión de Juicio Político. Recién la escuchaba a mi compañera Verónica Benaim hablando con Mauricio Cantando sobre las posibilidades en torno a las convocatorias. Vamos a estar enseguida, recordamos, con Gastón Fiorda hablando también de lo que va a acontecer con la presencia o no de Stornelli. Sí está confirmado Cimadevilla, hay alguna duda sobre una fiscal, no hay tantas dudas sobre secretarios letrados de la Corte, así que con todo esto estamos empezando esta mañana de lunes. Verónica Benaim, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Pato Méndez? ¿Cómo te va? Buen día para todos. ¿Qué tal, Gastoncito? Sí, dudas, muchas dudas más que venir. Me parece que no va a venir Stornelli. Está un poco... Si usted lo dice... Sí, si yo te juego mañana lo vamos a terminar de confirmar, sí, pero parecería, ¿no? que Pero sí. parece que está por el lado de no venir. Puede poner cualquier argumento para no hacerlo y cualquier cosa tiene que ir cualquier situación tiene que ir al Ministerio Público Fiscal directamente. Así que no la veo a la presencia de Stornelli. Me parece que va a repetir la conducta que ha llevado adelante cuando lo citó la justicia. Dolores. Exactamente. La justicia de Dolores. Ahí estamos. Gastón Fiorda, ¿cómo le va, caballero? ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Muy bien. Vero, placer de estar acá. Bueno, lo decían ustedes, lo anticipaban. Me parece que más allá de lo que ocurra mañana con Stornelli, coincido con la lectura que hacen. A lo sumo creo que mandará un escrito. Me parece que estamos frente a una semana desde lo político judicial importante. Esto siempre divide aguas entre el oficialismo y la oposición. Lo digo por lo que pasa no solo mañana, sino el miércoles con el proyecto de fortalecimiento de la justicia penal en Santa Fe y con la citación del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, para el día jueves. Sí. Esto genera ruido político. Me parece que también tiene que ver con una agenda electoral inmiscuida en el quehacer legislativo, ¿no? Pues es que es muy interesante eso que decís, porque la verdad que cuando se planteó el tema del atentado a balazos contra el supermercado de la familia Rocuzzo, algunos dijeron, che, a lo mejor haber rozado el tema Messi sirve para que Buenos Aires despierte y encontremos alguna salida, que parecía como lógico. Pero hoy escuché a un fiscal rosarino diciendo que él no está de acuerdo porque lo que va a pasar, según su mirada, es que se va a politizar esto, como dice el señor Gastón Fiorda. Y el problema cuando se politiza es que dice, nosotros necesitamos unidad de criterios del municipio que lo encabeza Pablo Yapkin, que es un ex radical, pero que no es ni radical ni socialista, un gobierno peronista con un muy mal vínculo con el gobierno nacional, estamos en elecciones, dice, se va a politizar todo y acá sería necesario que se forme una cápsula al margen de la política y busquemos soluciones. Sí. Así que bueno, lo que decís tiene sentido. El proyecto de fortalecimiento de la justicia penal en Santa Fe tendría el consenso, sería como transversal a los bloques legislativos, porque a priori tendría el consenso de todos los diputados y diputadas que representan a la provincia de Santa Fe, ¿no? O sea, sería un proyecto que a priori debería avanzar. Va a tener dictamen, ¿eh? Va a tener dictamen. Van a discutir algunas correcciones muy mínimas, al menos esa es la información que tenía la semana pasada. El de la creación de los tribunales federales y más tribunales. Por lo que dice Gastón, son 19 representantes santafesinos que acompañan. Hay unanimidad en ese punto y la verdad que los representantes de otras provincias opinar frente a esta situación no da, ¿no? Es muy sensible. Claro. Y si ya hay unidad de criterio en ese aspecto, cae de Maduro que tiene el dictamen. Pienso que también la cuestión de la seguridad puede ser un eje electoral, seguramente lo sea. Sí, y en este caso, incluso desde la mirada electoral,
que a veces empaña un poco lo legislativo, el habitante de Rosario lo que quiere es seguridad, me parece, ¿no? Y en este caso, a lo mejor, a veces los procesos electorales aceleran algunas medidas que son beneficiosas, en este caso para Santa Fe y puntualmente para Rosario, ¿no? Sí. ¿Sabés lo que tiene ahí que me genera un poco de duda? Que supongo que la pondrán en funcionamiento inmediatamente, pero ese proyecto, el de fortalecimiento de la justicia federal de Santa Fe, tiene giro en presupuesto de Hacienda y no está convocada. Claro, es bueno eso que queda decís, ahí como, efectivamente. Sí. hay que ver, Porque eso ¿no? ¿Cuánto le significa van a plata. acelerar? Claro. Sí, y el problema de politizarlo es que la verdad, bueno, todos conocemos que el tema del narcotráfico en Rosario tiene por lo menos 20 años. Y el tema es que cuando se multipliquen las investigaciones, ya hay antecedentes donde hay señalados senadores del oficialismo, hay radicales señalados, hay ministros del gobierno socialista, porque hubo 3 mandatarios socialistas. No había mala voluntad, pero había, la verdad, mala praxis. Había varios jefes policiales nombrados por el socialismo que terminaron presos por connivencia. El problema, cuando estas investigaciones se multipliquen, es que la verdad, no hay un sistema de narcotráficos que funcione sin complicidad con las autoridades políticas. Y en el tema de la campaña te va a armar un lío bárbaro. Y cómo apuntan también, porque estuve hablando el fin de semana con representantes de Santa Fe, y todos apuntan al Parlamento en 2 cuestiones. La primera, avanzar en este proyecto impulsado por ¿Parlamento Mirabella. este o el de ellos? El Parlamento santafesino. Acá. El Parlamento Nacional. Sí. Avanzar en este proyecto, porque dicen que la estructura judicial es muy pequeña para cómo ha avanzado el tema del narcotráfico y todas las causas que se abren al respecto. Y el otro es un llamado de atención al Senado de la Nación, que no avanza en la aprobación de los pliegos para cubrir los puestos vacantes en la justicia también de la provincia de Santa Fe, que tiene, nombraban varios tribunales con puestos vacantes desde hace 7 años. Ahí está la pata también de la inacción del Consejo de la Magistratura. Exacto. Quería agregar un dato más a lo de Rosario, que creo que también va a generar ruido si se investiga de verdad, que es el tema del blanqueo del dinero del narcotráfico. Claro. Había leído ahí un cálculo aproximado que el año pasado se calculaba que habían blanqueado casi 1.200 millones de pesos. Por supuesto. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿A dónde va? A la deuda. ¿Cuáles son los socios de ese blanqueo de capital? Esto lo acaba de contar, a ver si lo puedo explicar, porque es como una genialidad narco. Esto lo acaba de explicar un fiscal metido en el tema, que pasó hace mucho, pero él lo tiene claro, pero lo cuenta ahora. El ministro de gobierno de un gobernador socialista, no sé si era Bonfatti o Wiener, era el doctor Lamberto, socialista hermano de quien fue durante años diputado y senador por el peronismo en la provincia de Santa Fe. El ministro de gobierno era, repito, un socialista Lamberto. ¿Qué pasa con Lamberto? A Lamberto le roban el auto. Bueno. Entonces, le roba el auto a alguien de la banda de los Alvarado, que es junto con los monos los principales. Estos señores le dan el auto a un policía que jugaba con ellos o que trabajaba con ellos. Entonces, ese policía se presenta ante Lamberto y le dice: ministro, le hemos recuperado el auto. Entonces Lamberto dice: qué bien. Y ahí aparece el trabajo para que trabajaba para los narcos, pero a él le dan el auto y se lo entrega a Lamberto, termine como jefe de policía. Y terminan nombrando como jefe de policía aquel que ya tenía el contacto con los narcos y le devuelve el auto a Lamberto. ¿Se dan cuenta? Y aparecen las grabaciones donde dice el narco principal, el candidato es Solá, que Solá trabajaba para ellos. Así colocan los narcos al jefe de la policía. Por supuesto que se come la operación Lamberto, pero es un tema donde están todo muy imbricado, tiene mucha plata el narco. Es lo que decís vos. Claro. Entonces es muy, muy difícil. Ojalá que se pueda solucionar algo. Digo, uno ve que, por ejemplo, tampoco hay tanta unanimidad de criterios en el propio oficialismo. No, es cierto eso. Agustín Rossi dice: no pusieron un solo radar. Y Aníbal dice: los radares no sirven para nada. Si con un teléfono ahora sabés que avioneta y Bullrich avión dice: sale. pero si yo dejé drones. Exactamente. Dejé drones y Aníbal nuevos, dice: esos drones no sirven para nada, están metidos en una caja. Incluso en Juntos por el Cambio también hay disidencia. Patricia Bullrich, que dice: mandemos a las Fuerzas Armadas.
Larreta, por nombrar a los dos principales candidatos. Por supuesto. Que dice, no, la ley actual nuestro Pero claro. lo prohíbe, eso se arregla con mayor presencia de fuerzas de seguridad. Claro, porque perdóname, ya tenemos la tragedia de meter a las Fuerzas Armadas en la República Argentina y tener los antecedentes de México y de Colombia, que terminó todo muy mal, efectivamente. Y por otro lado, la versión de Bukele en El Salvador que te pinta que está full con los narcos, cuando por lo bajo, porque están bastante perseguidos los periodistas independientes, están diciendo, ojo, que hay acuerdos con los grandes carteles de El Salvador y lo que están viendo no es como parece, ¿no? No, claro, acá hay ayer una muy buena ¿no? nota con un politólogo colombiano explicando lo que vos decís, efectivamente. Acá tenemos un alter ego que es Sergio Berni, que dijo que lo copia y que en 15 días él soluciona el tema del narco. El tema del narco en Rosario. ¿Qué va? Vos es que yo le digo, no te pido que me solucionen eso, pero yo ¿sabés qué ejemplo doy? ¿Sabés qué ejemplo doy? Yo digo, vos lo ves a Sampaoli hoy diciendo, che, los mundiales se ganan de esta manera. No, Se calla la boca. Otro fue D'Alessandro, que está licenciado, pero dice, además la receta es esta. D'Alessandro, están en funciones, además. Pero perdóname. Si tenés la receta, llévenla adelante. Exactamente. Como si en la provincia pero acaban de matar una no es nena un acá en la opinólogo, es un 11-14. ministro de seguridad. Exactamente. O sea, bueno, y amanecer, ¿no? Con las noticias de Rosario el fin de semana. Este asesinato a un nene de 11 años. Un cumpleaños en un cumpleaños, y varios nenitos que están hoy internados por una balacera que lleva adelante alguien vinculado a un cartel de ahí. Y bueno, básicamente estas noticias que de alguna forma también no les parece, no quiero saber, pero ¿no les parece extraño también que de repente se empiece como a acelerar y a querer instalar realmente en agenda el tema Rosario, que viene siendo muy complejo desde hace gran cantidad de años, pero un año electoral? Y lo que pasa que, bueno, digo... ¿Los narcos se quieren mostrar así tanto? Pero a ver, a mí me parece... A ver, es interesante lo que dice Pablo Yavkin. Pablo Yavkin yo lo conocí acá muy joven, fue diputado, es un hombre que... Es un rockstar en su... No, claro, exactamente. Además, tuvo origen en el radicalismo, después se abrió, llegó solito con su alma porque le ganó el socialismo. Tiene algún respaldo con el radicalismo, pero no es radical. Sí, y yo al menos el año pasado lo vi muy vinculado a Larreta. Exactamente. Y viste, vos tenés que buscar algún cobijo. Respaldo nacional. Exactamente. Bueno, a ver, él lo que dice... hablando de esto, a él le resulta muy sospechoso el ataque, cierto, no es un ataque narcoclásico, porque dejan un mensaje donde lo mencionan al intendente, que hasta que el intendente no tiene fierros, él lo dice. Lo nombran con nombre y apellido y van a un negocio de los Rocuso, y además es muy sintomático el modo, porque dice que es quien dispara con un guante, cosa que está medianamente preparado, no es cualquiera. Dice que es una larga secuencia de 14 disparos. Vos podés enviar una ráfaga de ametrallador y listo. No, son 14 disparos. A Yavkin le resulta raro. Y hay un diputado, que es un tipo, la verdad, diputado por la izquierda, que él dice que hay cuestiones llamativas en el ataque. Una es que posiblemente tenga que ver con que el día anterior al ataque había sido condenada la hermana de un tal Alvarado que ya está preso. Y Alvarado es tal vez más salvaje que los propios monos. Y después un nuevo jefe de policía que había puesto hace poco Perotti, que el tipo apuntaba a cortar el negocio con las barras. O sea, hay una serie de cuestiones. Y habían hecho una especie de redada, si se puede decir así, en los penales, y a los narcos detenidos les habían sacado teléfonos celulares, que ya sabemos qué hacen con los celulares. Totalmente. ¿no? Siguen digitando. A ver, es muy difícil entender desde acá que tengan tanta liberalidad para el teléfono, ¿no? Claro. Totalmente. Digo, si no hay mucha corrupción en el servicio penitenciario no puede pasar. Pero no solo narcos, los presos en general. Claro, ¿no? claro, totalmente. Todos tienen un teléfono celular. Pero si encima lo usás para decir, che, es boleta fulano, mengano. Bueno, antes te llamaban por el de línea, che, es boleta fulano. No, pero yo creo que lo que vos decís ahora es más tiene que ver con la trascendencia de Messi, ¿no? Vos decís, ¿por qué ahora? Sí. Porque ni sabemos el nene que murió en el cumpleaños, por ejemplo. Claro, pero buscar, de todos modos, visibilizarse así por es supuesto. llamativo. Sí. De todos modos... No es negocio, me parece, para ellos, digo. Es bueno. O muestran una fortaleza desde la impunidad que tienen
llamativa, ¿no? O sea, y claramente ganaron la atención pública sabiendo que iba a ocurrir. Si vos valías un supermercado vinculado a la familia Messi, Sí, cualquier cosa que tenga el nombre Messi, ¿no? Pero descartan que sea algo o que la seguridad de la familia Messi o de Messi esté en peligro. Claro, sí, sí. Ellos lo descartan, o nadie lo hace, a ciencia cierta no lo pueden obviamente omitir, pero descartan que sea algo puntualmente en contra de la familia Messi y más que nada lo llamativo que hayan nombrado al intendente. A Yatkin, claro. Eso es lo raro, lo inédito, no venía pasando, ¿no? No. No estaba vinculado nunca a ningún político. No, en ningún lado, sí. Bueno, Fiorda, vos no conocés el mecanismo, pero quédate tranquilo. Antes de las 12, Verónica Benaim soluciona todo. Ah, Sí, qué bueno. Es una qué práctica. Todos los días. Los martes no sé, pero los lunes seguro. Nos llevamos una Benaim. solución a casa. Bueno. Ah, qué bueno eso. ¿Qué vamos a comer? Siempre. La solución a Terminan casa. eso la Bueno, solución, pero bueno. en un ratito está Benaim con un tema que te ha mostrado, entre otros, también las enormes diferencias del oficialismo. Estoy hablando de ley de humedales, ¿no? Sí. La verdad que, digo, bueno, la mitad de los diputados dicen vamos con la ley de humedales, la otra mitad te dice que no. Vos decís, che, pero un telefonazo para ponernos de acuerdo, Sí, ¿no? sí. Qué sé yo hablo con el señor Fiorda y le digo, él me dice, yo voy con trajes claros, yo voy con traje oscuro. Totalmente. ¿Me sí, entendés? Digo, sí. pero Muy de por acuerdo. lo menos para eso. Sí, Y- o al menos parecía que había consensos en algunas ocasiones, pero que después, claro, en el medio de la reunión se enteraban que no era tan así, como por ejemplo los gobernadores que desde los United States saltaron como locos diciendo no, esperen, tenemos que participar, y que después no terminaron viniendo. Pero Entonces además, es digo, muy raro. imagínate que no los hubiesen frenado en comisión. Iba a ser casi un papelón peor en el recinto, ¿no? Totalmente. Pero Y digo, es raro. ahí hay una grieta dentro del oficialismo, claramente, se expresa a veces de manera muy evidente y notoria en proyectos como Ley de Humedales, porque hay diputados que no tienen terminales en Casa Rosada, Claro. que tienen terminales en sus gobiernos provinciales. Sí. Claro. Y está claro. Pasó, digo, la evidencia más clara de esto pasó en el Senado cuando 4 senadores rompieron con el bloque del Frente de Todos por tener Sí. una agenda distinta, Sí. supuestamente, a la Sí. del gobierno nacional. Esto creo que empantana la ley de humedales, bien lo decían, remarcaban ustedes, ¿no? Hay gobernadores que no quieren, gobernadores peronistas. Ahora, Fiorda, no te quieren saber pregunto, nada. cuando uno habla de grieta, uno generalmente habla de Alberto Fernández por un lado, Cristina Fernández por el otro. Acá es otra grieta es. porque Cristina es pro minería siempre. Sí, ¿no? sí, tal cual, sí. No sé si toda la cámpora, ahí será vertical la cámpora, pero acá me parece que no, digo, era otro conglomerado de diputados, me parece, ¿no? Es cierto que el kirchnerismo o el cristinismo es pro minería. Y pro minería Claro, y pro litio. por lo menos Cristina, claro. Cristina, ¿no? Sí, sí, sí. Como una pata de desarrollo productivo, quizás como también como contrabalanza de lo agroindustrial, que siempre Claro. es Bueno, un espacio bastante díscolo. acordate de biocombustibles, ¿no? Donde efectivamente dieron Claro. vuelta a lo que era un mensaje del Senado, lo dieron vuelta acá. Yo creo que Efectivamente, lo sí, que sí, quiere sí. equilibrar, me parece, Cristina, en algunos puntos es el grado de incidencia que tiene el sector agroindustrial en Y la además Argentina. responder a tu origen geográfico, ¿no? Me Además, parece. Claro. además. Y además te digo, yo conozco la mina de oro de Santa Cruz, ¿eh? Está en el medio de la provincia, una mina de oro. Así que con fracking además, Sí, ¿eh? pero bueno, y Sí. hay gobernadores que ese aspecto, la ley de humedales pone un poco de freno, o por lo menos Sí. limita ese accionar. Y hay gobernadores en la provincia de San Juan, la provincia de La Rioja, No tienen Catamarca, otra cosa. no tienen otra Lo cosa. decían acá. Entonces los legisladores responden a esas terminales de gobernadores peronistas que no quieren saber nada, o por lo menos no este proyecto de ley. Está el proyecto con dictamen de minoría, que Sí. es el del radicalismo, el de Cima de Villa, que tiene Sí. otros aspectos que si vos te pones a analizar puntualmente no hay grandes diferencias, ¿no? Yo creo que si se trabaja un poco en comisiones, a lo mejor podría haber consensos
Y el escenario en la Cámara de Diputados... Para que salga una ley de humedales. Para que salga una ley de humedales, por consenso, donde, por ejemplo, mayoría, se respete el tema de que en la zona del noroeste no se va a tocar, no se va a complicar la extracción de litio. Como zonas francas vendrían a ser, ¿no? Te pregunto en serio, ¿en Tierra del Fuego ustedes tienen humedales? Sí, justamente estaba viendo esto, mirá. Estuve visitando uno, es un sitio Ramsar, que los humedales están ubicados en una lista de sitios Ramsar, y este es el del glaciar Vicinguerra, ahí por el sector de Andorra, en Ushuaia. Turberas, ¿no? Turberas son los humedales que tenemos, la turba es el suelo humedal que tenemos nosotros en Tierra del Fuego. Y te quería decir, porque nos comentaba, fui a hacer un trekking a un glaciar, estás arriba de la montaña, y nos comentaba la guía que ya, más allá de si hay ley o no, bueno, de protegerlos por una cuestión de avances empresariales de distintos sectores, que no avancen los humedales, ya la cuestión climática. Porque en Tierra del Fuego se daba esta paradoja también, que se dio en todo el país, de que no llovía, muy seco, y justamente los humedales son el suelo para justamente proteger toda esta situación. Entonces estaban muy preocupados por las condiciones climáticas también. O sea, tenés que protegerlo de los avances empresariales de los distintos sectores productivos, pero además la cuestión climática también te juega bastante en contra. Bueno, vamos a estar en un ratito, pero pregunto, en todo este lío, digo, ¿hay margen para tratar humedales o no? No, ¿no? Yo creo que no. Me parece Yo veo que a lo mejor algunos proyectos podrían avanzar, mínimos. No lo veo a ley de humedales. Además, en esos acuerdos. Es ponerlo de nuevo en agenda para que otra vez caiga. Claro. Yo no sé si Leonardo Grosso tiene como otra vez esa... Claro. El año pasado lo trabajaron y lo impulsaron salvo que llegue, que se vote no el proyecto de Grosso, sino el otro, ¿no? Bueno, había... Por eso parece que es el de mayor, el que tiene más cantidad de firmas, el de Cima de Villa. Totalmente. Y cuando le pregunté a Grosso me dijo que no le importaba, porque básicamente eran bastante parecidos. Por eso digo que a lo mejor si se conversa, se podría lograr consenso, se podría avanzar en una ley de humedales que de alguna manera deje conforme a todas las partes. Pero bueno, está complicado el tema del diálogo en la Cámara. Con mala voluntad para complicarnos la vida, dice Benaim sobre el tema de que tiene que participar Presupuesto y Hacienda, porque en serio, ¿viste? Digo, yo me quedé encantado los otros días, no soy de mirar mucho y de copiar, pero dice que en otros parlamentos, cuando vos te dicen, che, tenés un gasto, te dicen, bueno, está bien, ¿de dónde sacás la plata o a qué otro sector se la quitás? Porque si no tenés un problema. Y acá a lo mejor no es tan poca plata y están viendo de dónde, ¿no? Porque la verdad que yo no sé cuánto es la demanda de recursos. Además, esto es para la creación de nuevos tribunales en Rosario. Sí, fíjate que hay todo un reclamo porque el gobierno nacional transfirió los recursos que transfiere la guita, digamos, el dinero que transfiere todos los años a las provincias con recortes. Y eso también está... Claro. Los discrecionales y los de coparticipación. Viene así como muy baja el tema y hay algunas provincias, sobre todo peronistas, que están quejándose de la cantidad de fondos que recibieron, que son muy bajos a los que vienen recibiendo en un año electoral, muchas negociando paritarias. Vi eso ayer, donde se ha transferido poco, ya tiene destinado Santa Fe por presupuesto un margen muy escaso de recursos. Y creo que era solo el 6% sería, donde vos le tendrías que estar a esta altura prácticamente el triple, porque estamos, bueno, van 2 meses. Y enojo porque lo que se dice es que es un pedido del Fondo Monetario Internacional. Claro. Para empezar a reducir las transferencias a las provincias. Y claro, bueno, reducir transferencias a las provincias y la otra cuestión es jubilaciones. Claro. Qué difícil, pienso, en el año electoral, ¿no? Porque generalmente lo que me rodea la cabeza, qué difícil para el oficialismo ir a un proceso electoral con ajuste, ¿no? O sea, con un fondo monetario que te dice, no, basta. Claro. Sobre todo un oficialismo que tiene un discurso totalmente contrario, ¿no? Claro, totalmente opuesto al ajuste. Digo, ¿cómo te hago la campaña? Los pilares pasan por recuperar poder adquisitivo, ¿no? Es que tu urgencia también deviene de un 100% de inflación, ponele que la emisión no sea todo, pero te dicen, bueno, empezá a emitir menos. Claro. Y si emito menos, tengo menos plata para gastar, además. Bueno, ahí estamos. Vamos con el señor Gonzalo Solaberrieta, porque lo de acá es todo un lío. Vamos a ver si aparecen soluciones por el lado de Alemania. Señor Solaberrieta, ¿cómo le va?
presentación. Muy buenos días y empezamos a hablar enseguida nomás. A ver. Buen día, Pato, buen día, Vero, Gastón y a toda la audiencia de esta primera mañana de Diputados Televisión. Nosotros nos encontramos aquí en el Salón Delia Parodi, donde en breve va a comenzar esta reunión del Grupo de Amistad con la República Alemana, en donde primero se va a realizar la reunión constitutiva y se van a elegir las autoridades. Eugenia Alianielo, la diputada del Frente de Todos por la provincia de Chubut, va a ser quien presida la misma, pero estamos en estos momentos con Ariel Sotelo, que es el director general de lo que tiene que ver con todo lo parlamentario y sobre todo con la diplomacia parlamentaria, así que le vamos a hacer unas consultas referidas a la reunión de hoy. Ariel, buenos días. Imagino que hoy la reunión principalmente va a pasar por las energías renovables y qué beneficios va a poder tener la Argentina para con el país alemán. Buen día, ¿cómo te va? Gracias por estos minutos. Buenos días a todos, buenos días a la gente en el piso, buenos días a la audiencia de Diputados TV. Bueno, básicamente la mañana de hoy tenemos dos actividades muy importantes. En primer lugar, vamos a constituir el grupo parlamentario de amistad con Alemania, que como bien dijo acá el colega, la diputada Alianielo va a ser la presidenta del grupo y la diputada Hetter de Juntos por el Cambio va a ser la vicepresidenta. Estos grupos parlamentarios de amistad son muy importantes por varias cuestiones. Una, porque nos permiten seguir una agenda de trabajo con Alemania, obviamente. También porque están constituidos por todas las fuerzas políticas que van a participar de este encuentro, lo cual nos permite al mismo tiempo hacer una continuidad y una política de Estado. Después de la constitución del grupo, tenemos la visita muy importante de una delegación del Bundestag. El Bundestag es la Cámara Baja del Parlamento alemán y nos están visitando hoy 7 diputados y diputadas que también forman parte de todos los partidos políticos que componen el Bundestag y que forman parte del grupo parlamentario de amistad con el Cono Sur. Durante esta reunión, como bien dijo acá el colega, uno de los temas va a ser la transición energética, un tema clave en este momento del mundo por la guerra que está ocurriendo en Europa. Tengamos en cuenta que Rusia era el principal proveedor de gas de Alemania y obviamente con la cuestión de la guerra esta situación se cortó y cambió y generó una reconfiguración en todo el mundo. Entonces Argentina, con la disponibilidad de recursos que tiene, no solo en vaca muerta como hidrocarburos tradicionales, sino también en otros tipos de energía como eólica, solar, hidrógeno verde, es un país en el cual el mundo está poniendo los ojos y es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Ariel, ¿cómo te va? Buenos días, Carlos Méndez saluda. La pregunta es esta, bueno, obviamente el otro dato clave es que Alemania es la tercera economía del mundo, ¿no? Ahí están cabeza a cabeza China y Estados Unidos y después está Alemania. Digo, en materia de granos no son grandes compradores los alemanes, por lo menos de granos argentinos, ¿no? Exactamente. Alemania es la tercera economía del mundo y la primera economía de la Unión Europea, lo cual demuestra que es un país que es muy importante en el concierto internacional y es un país al cual hay que prestarle atención. Como bien decís, no son grandes compradores de grano, pero sí hay que tener en cuenta que son el principal centro de distribución de la Unión Europea, por lo cual todos los productos que Argentina vende al mundo es muy probable que pasen en algún momento por algún puerto alemán. Entonces tenemos muchas oportunidades, no tanto en granos, que Argentina en ese sentido es un país importante y exportador. Tenemos, por ejemplo, el sudeste asiático como un eje clave, sino hay que apuntar a Alemania y pensar a Alemania con productos de valor agregado, con productos que tengan, por ejemplo, el mercado de orgánicos, es un mercado con demandantes de productos de calidad. Entonces nosotros tenemos que apuntar a esos segmentos. Digo, hay que pensar el mundo en distintos ejes o en distintas partes y creo que Alemania no hay que ir tanto por el lado de los granos, sino que ir a pensar en productos de calidad, alimentos de mayor calidad, alimentos procesados. Hay que ir por ese lado y creo que estas reuniones como el día de hoy es una buena oportunidad como para ir explorando esas oportunidades que tenemos. Mira vos, señor. Sí, ¿qué tal? Ariel Sotelo, Gastón Fiorda te saluda. Pienso en la posición que ha tomado Alemania en el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, que no es una posición tan cerrada como tiene el resto de la OTAN o como la tiene Estados Unidos. Se ha mostrado un poco reticente a seguir proveyendo de armamentos, precisamente porque es un damnificado de la no emisión de gas ruso hacia Alemania. ¿Crees que esto también se puede charlar en esta reunión, en este grupo parlamentario de amistad que hoy se conforma? Como te decía, los grupos parlamentarios de amistad tienen la ventaja de que todas las fuerzas políticas están representadas, todas las ideas están representadas, por lo cual no tiene una agenda cerrada, no hay excepciones de temas. Y creo que la guerra en Ucrania es un tema importante para el mundo, como te decía, no solo por las consecuencias sociales y civiles que tiene, que son gravísimas y muy importantes, sino también porque generó un cambio en el paradigma económico.
se cortaron muchas cadenas de distribución, como bien decías, el tema del gas, la energía. Irrumpió en un momento en el cual el tema del cambio climático es central, entonces hizo como una vuelta atrás de, bueno, los hidrocarburos son importantes, queremos hacer la transición energética, pero al mismo tiempo cortar de una no es tan fácil ni tan sencillo. Entonces creo que todos los temas son importantes, todos los temas están sobre la mesa y, como te decía, la idea de los grupos parlamentarios de amistad es acercar posiciones, que los diputados y diputadas de distintas fuerzas políticas charlen, cuenten, vean las perspectivas y que después todo esto que se charla acá también se traduzca a los poderes ejecutivos, que en definitiva son los que terminan siendo los rectores de la política exterior. Así que creo que es una buena oportunidad para que todos los temas importantes entre Argentina y Alemania se pongan sobre la mesa y se charlen y se discutan. Creo que es una oportunidad única. Ariel, te pregunto, una consulta técnica porque lo desconozco. Vos planteabas el problema serio que afronta Alemania en el tema energético, porque incluso fue bombardeado el gasoducto que proveía justamente de energía a Alemania. Pero te pregunto, si Argentina quiere exportar energía, digo, eso es más complejo, ¿no? Digo, se tiene que exportar por barcos, ¿cómo? ¿Hay algún camino? ¿Se está explorando algún sendero? ¿Cómo sería? Y bueno, nuestro país está avanzando muy fuerte en ese tema. Para tener en cuenta, por ejemplo, Vaca Muerta está produciendo los niveles que se producen en Texas, que son los que están en el estado del arte internacional, y estamos trabajando fuertemente en Argentina con el tema de la infraestructura, que es lo importante para poder hacer que todo ese gas que se produce en Vaca Muerta pueda llegar a los puertos y se pueda exportar. De hecho, hace poco, durante el mes de enero, tuvimos la visita del canciller de Alemania, acá a la Argentina, y uno de los temas que se trataron fue justamente las posibilidades de ver cómo se logra exportar gas a Alemania. Es un tema que está en agenda, pero como te decía, no solo el tema de hidrocarburos, sino el tema de todo el tipo de energía limpia, porque Argentina tiene muchas bondades y muchos valores en ese tipo de energías también, así que no hay que limitarse solamente al tema del gas, que es importante porque va a ser clave para la transición, sino, por ejemplo, como te decía, energía eólica, hidrógeno verde, energía solar. Digo, Argentina tiene climas que ayudan a eso, tiene las posibilidades de hacer energía solar, tenemos energía nuclear también, de hecho, INVAP exporta reactores nucleares a todo el mundo, entonces creo que es una buena oportunidad para explorar todo lo que tiene Argentina y que el mundo está demandando en este momento. Creo que estamos en una oportunidad histórica y hay que aprovecharlo. Y reuniones como esta son para generar esas oportunidades. Ahí está, Ariel Sotelo, director general de Diplomacia Parlamentaria. Ariel, muchas gracias. Y Gonzalo, vos disponés, cuando lo resuelvas, estamos hablando con quien desees, ¿eh? ¿Cómo no, Pato? Aquí ya de a poquito están llegando diputados, diputadas, ya ha llegado quien va a presidir este grupo parlamentario de amistad, la diputada Lianielo, ya ha llegado también el diputado, por ejemplo, Arroyo, ha llegado la vicepresidenta, quien va a ser, lógicamente, elegida en minutos, Ingrid Getter, así que estaremos atentos, Pato, cualquier cosa te llamo. Muy bien, caballero, y ahora seguimos, exactamente la hora 10 de la mañana con 32 minutos, el señor Gastón Fiorda, ¿qué dice? Sí, bueno, uno de los temas que no estaban en los 27, 28 proyectos que el Ejecutivo envió oportunamente al Congreso para tratar en extraordinarias, pero puntualmente lo mencionó el presidente Alberto Fernández en su discurso del 1 de marzo, el discurso de apertura de las sesiones ordinarias, como uno de los temas que el Ejecutivo entiende que el Congreso debería avanzar en el debate. Por lo menos es un proyecto que envió oportunamente el Poder Ejecutivo, como la ley de reciclados, de tratamiento de envases, con inclusión social. Esta parte del aspecto de inclusión social también tomó cierta relevancia a partir del tratamiento que le dio una diputada del Frente de Todos, como Natalia Saracho, que es del Frente Grande. Ella es cartonera, se autodefine como cartonera, responde a Grabois, en el aspecto político. Se debatió en noviembre del año pasado, se llegó a debatir en comisión con presencia de funcionarios del Gabinete Nacional. No fue incorporado, como decía, en el temario de extraordinarias, pero sí fue mencionado por Alberto Fernández en el discurso como uno de los temas a tratar que el Ejecutivo entiende que debería avanzar el Parlamento. Obviamente también en este proyecto
no hay consenso. Y ya vamos a saber por qué no hay consensos, hay miradas encontradas entre el oficialismo y la oposición. El proyecto tiene como nombre, denominación, Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Envases y sus residuos a través de trabajadores recicladores. Señor, sí. Ese es el punto principal. Le pido 10 segundos, vamos a una nota y después seguimos con los recicladores. Y una pregunta que también la debatimos mucho acá con Saracho. El señor es Gastón Fiorda, está con un tema importante, lo seguimos enseguida, pero llama Solabarrieta, caballero, a ver. Bien, Pato, estamos con quien va a presidir esta comisión, este grupo parlamentario de amistad con la República Alemana, la diputada por la provincia de Chubut del Frente de Todos, Eugenia Alianelo, a quien le agradecemos estos minutos en la previa del comienzo de la misma. Diputada, imagino con mucha expectativa, recién hablábamos con Ariel Sotelo sobre las expectativas de estas relaciones entre la Argentina y Alemania y sobre todo poniendo el foco en todo lo que tiene que ver con las energías renovables. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Sí, bueno, como lo decías, con muchas expectativas, acompañando decisiones que ya ha tomado el presidente y que ha tenido varias reuniones y muchos encuentros, sabiendo que es muy importante la relación bilateral con otros países. Así que bueno, en principio vamos a tener hoy la primera jornada y la expectativa, como siempre, es el trabajo en conjunto, con consenso de los distintos bloques, entendiendo que así vamos a encontrar mejores resultados que hacen a la República y no solamente a un sector político. Sí, diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez la saluda. No, la consulta es porque la verdad yo no lo tengo muy presente. ¿Usted tiene alguna idea aproximada cómo estamos en balanza comercial con Alemania? Si nos venden más de lo que le compramos, si es al revés, si eso se puede modificar o no. Sí, la expectativa siempre es modificar y que eso se incremente, por supuesto. Claro. Tanto la situación de la Argentina como de Alemania en cuestión económica, sabemos que son momentos difíciles y por eso toman un sobrevalor este tipo de encuentros y posibilidades de fortalecer los vínculos para que, por supuesto, se incremente todo lo posible que nosotros necesitamos y ellos también, sobre todo en lo que hace principalmente a gas y la importancia del desarrollo de energías renovables en la Argentina. Claro, yo no sabía, pero recién estaban contando que, por ejemplo, Vaca Muerta puede ser un espacio, un lugar. Vaca Muerta está cerca de Chubut, está en Neuquén, para exportar gas a Alemania. La verdad que yo no lo tenía como en la agenda más inmediata, pero es un proyecto bastante concreto, me dicen. Sí, es un proyecto concreto en cuanto al desarrollo que ha tenido en la Argentina. Sabemos que es más que un proyecto, una realidad, y en base a eso es uno de los grandes objetivos, como te decía anteriormente, poder fortalecer los vínculos y que este sea uno de los ejes de las gestiones venideras. Bueno, perfecto. La diputada Eugenia Alianelo, Frente de Todos Chubut, antes de esta reunión con representantes parlamentarios de Alemania. Señor. Bueno, a ver, bien, Gonzalo. Pato, exacto. Vamos a agradecerle lógicamente a la diputada Alianelo, quien ya tiene que sentarse en el lugar central, digamos, de la mesa principal para el comienzo de la misma, ya con un caudal de diputados y diputadas que realmente cada vez es mayor, Pato, así que estaremos atentos y a escuchar con atención lo que suceda en la misma, para luego, si los diputados y diputadas reciban a un grupo de los parlamentarios alemanes. Perfecto, señor. Bueno, volvemos con Fiorda, que estábamos en qué punto, Fiorda. A ver. En el primer punto, sí. La primera placa, básicamente, conociendo la denominación real, concreta, nombre del proyecto de ley de envases con inclusión social. El proyecto realmente se llama Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Envases y sus residuos a través de trabajadores recicladores. Ahí es la parte de inclusión social, por supuesto, trabajadores que pasarían del ámbito informal
al ámbito formal. Esto es lo que también contempla el proyecto. Es un proyecto, como decía al comienzo, enviado oportunamente por el Poder Ejecutivo, modificado un poco a partir de la participación, del interés de la diputada Natalia Saracho del Frente Grande, que integra, por supuesto, el bloque del Frente de Todos. Tuvo giro a la Comisión de Recursos Naturales, Conservación del Ambiente Humano, y se debatió, en verdad, se retomó el debate en noviembre del 2022. Vinieron, como decía, funcionarios del Gabinete Nacional, por supuesto, del Ministerio de Ambiente. Hubo participación también del sector privado, pero después no se incorporó este tema. El tema principal era, si yo no me equivoco en su momento, era el tema de cuánto iba a ser la tasa. La tasa, ¿no? Que primero iba a ser de 0,3%, que parecía, después terminó siendo del 3%, el sector empresarial dijo de ninguna manera. De ninguna manera, es el 3% como tasa máxima, lo vamos a ver aquí, como tasa máxima por envase, por producto. Esto generó obviamente la disconformidad y el rechazo de buena parte de la oposición. Vamos a la siguiente placa. Los fundamentos, y esto es importante conocerlo. En Argentina se computa una generación de aproximadamente 40.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. De ese número se estima que un poco más del 21%, 21,25%, son residuos de envases. Estamos hablando de una cantidad enorme. Hay 5.000 basurales a cielo abierto en la Argentina, que básicamente se concentran en 2.000 municipios y que en esos basurales el 40% de los residuos son reciclables. La tarea que generalmente los trabajadores recicladores, de ese 40%, sin embargo solamente se recupera el 10% de los envases. Ese trabajo del 10% básicamente es por los recicladores, por el trabajo que tiene, porque no hay una política estatal, ni nacional, ni provincial, ni municipal. Ahora, al Gastón, respecto, ¿no? Vamos a la segunda placa, después te hago la pregunta. A ver, el segundo punto, dale. Vamos al objetivos. Establecer un mecanismo de gestión de envases y residuos a fin de prevenir y reducir, obviamente, su impacto sobre el ambiente. Integrar en la gestión de residuos de envases a los trabajadores recicladores, ya sea en forma individual, en cooperativas de trabajo o en cualquier otra forma de asociativismo cooperativo y social. Esto es lo que hablamos un poquito al comienzo. Este es el aspecto de inclusión, personas que trabajan en la absoluta informalidad y en condiciones, por supuesto, no óptimas. A partir de este proyecto se le daría formalidad y trabajaría además en condiciones, en un proyecto, entiendo nosotros, por los fundamentos, por la placa anterior, más que necesario, no solo por la inclusión social, sino también por el cuidado del ambiente, ¿no? Bueno, este es un informe en etapas, estimado señor Fiorda. Vamos. Y hay información que está sucediendo ahora con Horacio Rodríguez Larreta respecto a este tema. Perfecto. Vamos otra vez a el señor Solabarrieta. ¿Con quién está? A ver. Bueno, Pato, estamos con el diputado del Frente de Todos, Daniel Arroyo, quien muy amablemente se retiró del salón porque ya en breve está por comenzar esta reunión del Grupo Parlamentario con la República Alemana. Diputado, gracias por estos minutos. Recién hablábamos con la diputada Lianielo y también con Ariel Sotelo sobre las expectativas de las relaciones argentinas y en qué puede aportar, ¿no? Y exportar, por sobre todas las cosas, nuestro país con la República Alemana. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, buenos días. Yo creo que es muy importante la relación con Alemania, por lo menos, en mi opinión, en tres cuestiones. Uno es que es claramente una potencia industrial. Si algo necesita la Argentina es industrializar, interactuar, es el motor de desarrollo europeo. En segundo lugar, yo he recorrido Alemania en distintas oportunidades, invitado por el gobierno, tiene el sistema dual. A mi modo de ver hay que ir al sistema dual educativo, que en los últimos años de la escuela secundaria los jóvenes estudien y trabajen las dos cosas. El sistema dual ha generado un proceso, a mi modo de ver, de capacitación, de vínculo estudio y trabajo en Alemania, que creo que vale la pena interactuarlo. Y en tercer lugar, para mí es todo el tema de exportación. La Argentina va a crecer porque tiene litio, porque tiene energía, porque tiene alimentos, porque tiene economía del conocimiento. ¿Cómo logramos esa exportación? Transformarla en valor agregado. Si es litio, pero baterías de litio, es soja, pero aceite de soja. Mi impresión es que con Alemania es uno de los lugares claves donde tenemos que avanzar. Estamos. Bueno, Daniel, y pregunto, en lo que tiene que ver con la cuestión energética, parecía, por lo que contaban antes sus predecesores, que podría haber un interés muy concreto de Alemania a partir de los inconvenientes que tienen ellos, porque el gran suministro de energía en gas llegaba desde Rusia, ¿no?
Absolutamente. Si algo quedó claro es que Europa, en términos generales, y en particular Alemania, tenía una dependencia muy fuerte con Rusia, un gasoducto que no terminó de ponerse en marcha. La Argentina hacia el mundo, y en particular hacia Alemania, que ha sido muy dependiente, que ha tenido inviernos muy duros a partir de la guerra de Rusia con Ucrania. La Argentina es un potencial exportador. El gasoducto para nuestro país tiene 2 etapas. Una etapa que se termina ahora en el invierno nuestro, en el mes de junio, y que lograría resolver nuestro problema de hoy de dejar de importar gas. Y la segunda etapa, que ya se está lanzando a licitación, es de exportación. Claramente el mundo europeo tiene un problema serio con el tema de la energía, quedó muy dependiente de Rusia. Alemania más en términos generales, y ahí la necesidad de interacción, sobre todo con energías, además de lo que estoy hablando, con energías limpias, con energías renovables. Daniel, una cuestión, porque uno sabe que Alemania es la tercera economía del mundo, es un país capitalista, pero gente que vive en Alemania me contaba un dato que creo que se conoce poco, y que hay mucha presencia del Estado alemán solventando con distintos programas a jóvenes, ¿no? A nivel cultural, mucho respaldo a la mujer. Dice, en América Latina y en la Argentina se quejan por los planes sociales, pero en un país como Alemania hay mucha presencia del Estado colaborando con los ciudadanos alemanes y con inmigrantes, me dicen. En mi opinión, Alemania sigue teniendo un estado de bienestar. Claro. Es el equilibrio entre Estado y mercado. Exactamente. El equilibrio entre capital, claro, el equilibrio entre capital y trabajo. Y no solo es apoyo a jóvenes, lo que antes decía el sistema dual para mí es la clave, esto que los últimos 2 años alguien está estudiando y trabajando, sino mucho apoyo a empresas, acompañamiento. Tienen los Landers alemanes, que básicamente es el desarrollo local, lo que es en nuestros municipios, un emprendimiento, una empresa que se desarrolla en determinados sectores, por ejemplo, energía limpia, determinados sectores productivos, tiene un acompañamiento del Estado, un subsidio. Es un estado de bienestar, sí, Alemania, totalmente. a mi modo de ver, de equilibrio entre Estado y mercado. Ahí estamos, Daniel Arroyo, entonces, antes de esta reunión lo liberamos, diputado, empieza ya el encuentro. Y bueno, Gonzalo, cuando quieras estamos acá para escuchar. Chau, chau. Cómo no, Pato, aquí estaremos presentes y atentos a lo que suceda en la reunión. Bueno, estamos con Verónica Benaim, que tenía una pregunta recién para el señor Fiorda sobre Horacio Rodríguez Larreta, pero terminemos, señor. Terminamos, bueno, estábamos viendo los objetivos, obviamente, voy al último párrafo, integrar en la gestión de residuos de envase a los trabajadores recicladores en forma individual o vinculados ellos nucleados en cooperativas de trabajo, o en cualquier otra forma de asociativismo cooperativo y social. Este es el aspecto directamente clave de inclusión social, porque lo decíamos antes, pasan de trabajadores en absoluta informalidad y con condiciones paupérrimas de trabajo, lo vemos a diario. Acá estarían nucleados en un sistema formal, una relación laboral formal y con condiciones laborales mucho mejores a las actuales, ¿no? Vamos a la siguiente plaquita. Establecer el principio de responsabilidad extendida. Acá empezamos a meternos en la parte de discusión y, si se quiere, de zona de disconformidad de algún sector de los legisladores. El principio de responsabilidad extendida del productor, haciéndolo responsable financiera y físicamente de aquellos productos una vez agotada su vida útil. Este concepto refleja 3 piedras angulares de responsabilidad extendidas hacia el productor / empresario, que es enfoque de prevención de la contaminación y concientización de esa contaminación que generan los envases, conocimiento sobre el ciclo de vida absoluto total de cada uno de los envases, y esto es frase de cabecera, responsabilidad, el que contamina paga. Acá está básicamente el gran problema que tiene este proyecto, que posiblemente haga que se empantane en la discusión de comisiones. Vamos a una plaquita más. Por eso, con esta ley, los productores empresarios deberán financiar los gastos aparejados al sistema integral de gestión de residuos. Deberán pagar una tasa que en ningún caso será superior al 3% del valor final del producto. ¿Quién establece el valor de la tasa? Se crea un ente exclusivo en este proyecto de ley, que eso lo vemos en la siguiente placa.
El ente de aplicación es la creación del Ente Nacional de el Ente Nacional Administrador de Envases y sus Residuos, ENAER. Sí. Esto va a estar dentro del ámbito del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Va a estar integrado, lo digo rápidamente. Dale, dale, con vos, dale. Va a estar integrado este ente por 7 miembros, 1 del Poder Ejecutivo, 4 designados exclusivamente por la Cámara de Diputados, 2 en representación del oficialismo y 2 en representación de los bloques de la oposición y un representante, uno solo, en representación del sector privado empresarial. Bueno, y ahora vamos a la pregunta del millón. ¿Terminaste o te queda alguna pendiente? Me parece que estamos... No, por eso. Porque esto creo que lo hablamos con vos, Benaim, me parece. Porque digo, a ver, si... ¿te queda una placa? Queda una. Vamos, dale. Sencillamente para aclarar, acá puse nota porque esto es importante. Sí. Hablábamos del 3% de tasa. Sí. Si vos como productor importás envases, o sea, si vos incorporás al territorio nacional envases producidos afuera, la tasa que pagás es el doble. Está. Podría llegar a ser hasta el 6% si vos importás, esto lo dice el proyecto de ley, por supuesto, si importás envases del exterior. Eso es básicamente... Y bueno, y ahora venimos a... Porque la verdad, sentate, gato. Yo lo que no termino de entender es si vos sos productor de envases plásticos o utilizás los envases plásticos. ¿Sos vendedor de gaseosas o de agua que uno tira por día? A ver, ¿a vos te conviene más utilizar el reciclado que utilizar plástico nuevo? Entonces, yo lo que digo es, ¿por qué no es muy sencillo? Yo soy el que vende agua, compro la botella reciclada que me sale más barato y se la compro a una cooperativa que genera trabajo para decenas de miles de personas. Instalo en el norte del Gran Buenos Aires, en el sur, instalo en el tercer cordón. En cada lugar donde haya un productor que necesita plástico, instalo esto. Digo, y lo hago es un vínculo directo entre el productor y la cooperativa que recicla. ¿Para qué? Ya le estoy generando trabajo para miles de personas, trabajo bien pago. Digo, ¿qué sentido tiene el ente y el 3%? Bueno, porque muchas empresas no producen de ese modo sus propios envases, ¿no? Generalmente tienen su propia fabricación de envases. Sería ideal lo que vos decís. Y además porque si el problema era el 3% y el problema del ente, porque dice, no, otra vez un ente, digo, la verdad, me parece que, digo, desde lo económico, por ejemplo, vos y yo vendemos agua, ¿no? Y si tenemos que comprarle el plástico al importador nos cuesta 10 cada botella. Sí. Digo, pero comprarla reciclada me cuesta 7. Vamos a comprar la reciclada. El tema es lo que vimos al comienzo. Solo reciclamos el 10% de total de envases reciclables. Y ahí hay una conducta que nosotros como consumidores y usuarios de envases tenemos. Uno escuchaba recién... Yo no me di cuenta. Sí, la verdad que yo veo que algunas botellas me dicen son recicladas y otras me dicen que no son recicladas. A mí me da absolutamente lo mismo. No estamos educados todavía como sociedad para reciclar. Digo, esto es una práctica... Escuchaba recién al diputado Arroyo en Alemania. Culturalmente Europa tiene una tendencia hacia el reciclaje. Separan los alimentos, los secos de los húmedos, separan los cartones, los envases. Eso ayudaría mucho porque me parece a mí que es el primer eslabón de esa cadena de reciclaje. Digo, ¿por qué entiendo yo que muchas empresas producen sus propios envases en lugar de comprarlo a cooperativas? Creo que porque no existe la cantidad suficiente para... Y si no, iríamos a los envases de vidrio, que también son... Claro. No, porque digo, si el problema es el 3%, bueno, que el Estado facilite el vínculo entre el que necesita el plástico, porque envasa o gaseosa o agua, todo es plástico. Uno compra un aire acondicionado y está envuelto en plástico. En la verdulería todo es plástico, todo es plástico. Digo, vos, porque además, ojo, le estás dando mucho trabajo al reciclador. Mucho trabajo. Es un tema cultural. Es un tema de concientización también, es un tema también de poner la responsabilidad también en el productor, porque lo que pasa es, yo soy Coca, produzco los envases y después me desentiendo del curso vital de esa botella, si se termina reciclándose o termina en algún curso de río. En algún momento pasaba lo mismo con la botella de vidrio, todavía pasa. Digo, te podés desentender o llevarla a un lugar donde la lavás y la volvés a reutilizar.
Bueno, ahí estamos. No, un dato nada más. Diga, Hay una polémica con respecto a una medida que toma Horacio Rodríguez Larreta que se llama Servicio de Relevamiento de Condiciones que Impactan en la Higiene Urbana en la Vía Pública. Es una medida que tomó relevancia en el día de hoy. Es parte de lo que es la Dirección Técnica Administrativa del Espacio Público de Higiene Urbana de la ciudad. ¿Y por qué toma relevancia? Porque entre algunas cuestiones, hablan de terminar con la contaminación visual y ya hay legisladores porteños que están acusando a Larreta de justamente ir contra los cartoneros y de financiar los programas de reciclado, porque solamente están más preocupados por una cuestión, superficial como es la contaminación visual de la ciudad. Así que hay una cuestión ahí en la legislatura. Te pregunto porteña. porque vos la verdad vas a decir con mucha información. Te pregunto 3 modelos, en serio. Río Grande, La Plata y Buenos Aires. Pero tenés un minuto. ¿La basura en los 3 lados es igual? No, diferente. ¿Viste? Muy diferente. ¿Viste? En Río Grande, ¿cómo en es? Río Grande se concentra en los descampados. Pero pero vos a tu casa sacás tu mamá, sacan una sola bolsa, no sacan secos y mojados, por ejemplo. Sí, a ver, en las 3 ciudades deberíamos tener todos la bolsa separada. Eso. Pero es una cuestión cultural también. Pero en ninguna ciudad. Porque no te digo, en Santa Fe Capital hay secos y mojados hace años. No, bueno, pero eso es lo que me llama la atención. Están los tachos en la vía pública. Sí, pero digo... ¿Pero desde la casa de uno? No, claro, exacto. No, además, y en La Plata tampoco. No, además cuando pasa el recolector de basura, me quiere hacer pisar el palito para que diga que yo no separo, no lo conozco. Son los lugares donde yo puedo contar que vivió. No, él quiere decir que él lo hace y me quiere te juro que no. a mí. No, Vero, no lo hago. No, Vero, no. Yo reconozco en provincia no lo hacen tampoco. No, yo tampoco. Lo que te digo es que después meten todo en el mismo camión. Exactamente, claro. O sea, vos separás las bolsitas, la verde con la negra y separás los secos. Yo vivo en edificio y... Claro. Termina todo en la misma bolsa grande de residuos. No, en donde yo te digo hay distinta recolección. Como por ejemplo acá hay recolección en el municipio donde vivo yo, hay un día que recolectan, por ejemplo, hojas y troncos y otro día el resto. Eso sí pasa. Sí, pero bueno, los residuos, los voluminosos también. Ahí estamos, con Verónica Benaim contando experiencias y con el señor Gastón Fiorda, primera parte, ahora la pausa y ya venimos. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, reemplazá las lámparas comunes por lámparas LEDs. Te iluminan mejor y ahorran más energía. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Gonzalo. Tengo 35 años y soy biólogo marino. Desde hace años practico surf y buceo en mis tiempos libres. El agua es un medio donde me siento muy cómodo desde que soy chico. La mayor parte de mi tiempo la dedico a estudiar especies marinas investigando en el CONICET. Por suerte puedo combinar lo que más me gusta con mi trabajo. Que lo que quiera hacer incluye la ciencia. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. Bueno, exactamente la hora 11, recién estábamos hablando en el comienzo con Verónica Benaim sobre lo que sucedía con el tema humedales, las diferencias políticas que, como explicaba también Gastón Fiorda, no es el alineamiento clásico, esto de que el cristinismo piensa de una manera y el albertismo de otra, estaba todo más, difuso, pero efectivamente, bueno, hubo un impulso por parte del titular de la Comisión de Medio Ambiente, un hombre del movimiento Evita, que después terminó chocando con la mirada de los gobernadores del noroeste. Pero amplía todo Verónica Benaim, recordamos que básicamente ya estuvo contando, yo no sabía, que también hay humedales en la provincia de Tierra del Fuego. Ella encuentra de todo ahí. Bueno, yo dije, debe haber nada más que nieve, pero a ver, cuente, Benaim, por favor. Tenés que ir, Pato Méndez. Sí, no te lo digo más, tenés que ir a conocer la provincia porque vas a sorprenderte. Tenemos de todo en el fin del mundo. Pero vamos a avanzar entonces con el repaso de lo que ha sido este debate. Un proyecto de ley que ingresó hace muchos años al Parlamento, que en reiteradas ocasiones no llegó al recinto y que el presidente Alberto Fernández insistió en la apertura de sesiones ordinarias el pasado miércoles en que se convierta en ley. Los ambientes de transición, mira qué lindo los... mira qué lindo, sí. ¿Viste? Qué lindo, no me salía el nombre, así castorcitos, pero no son castores. Son... Los huemules tampoco. Tampoco son, bueno, estamos muy vinculados. Gastón carpinchos. Ahí está, los carpinchos, gracias Cintia. Los carpinchos un dilema, ¿no? Con los carpinchos y Nordelta, ¿no? Claro. Los carpinchos que habían desaparecido en Nordelta. En realidad no habían aparecido, es su hábitat. Vivía Benaim una época en Nordelta y traía fotos de carpinchos. No, pero una vez me indigné porque yo estaba en los bosques de Palermo, ahí en el medio del lago. No, había un nutria. Epa, claro, sí. Nadando en el bosque de Palermo. La nutria es muy común de la zona del Tigre también, en serio. Sí, vienen de Chaco también, sí, ¿no? Claro. Pero bueno, me sorprendí porque dije, esto no está bien.
no está bien. Pero bueno, ¿qué dice? Ambiente de transición entre ecosistemas acuáticos y terrestres con presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial. Es decir, bueno, lo que son salinas, lagunas, albuferas, malines, urberas, esteros, bañados, marismas, y falta la turba igual, acá falta la turba. Eso sería la calificación de lo que son los humedales. El proyecto de ley tiene un concepto justamente que se estuvo debatiendo de qué sería un humedal y por eso avanzamos, ¿no? Esto sería lo que es un humedal. Hay en el país 600.000 kilómetros cuadrados de humedales fundamentales como reservorios de agua dulce, ocupan entre el 21 y el 23% de la superficie del país, albergan un 40% de la biodiversidad total de especies de flora y fauna y el 14 de noviembre fue el día que se firmaron 2 dictámenes en un plenario de comisiones de recursos naturales y de también participó Agricultura y Presupuesto y Hacienda. Bueno, a partir de ahí se pretendía que la iniciativa llegue al recinto. Muchos decían estamos en el camino correcto, si no sale un dictamen va a salir otro, pero de todas maneras nunca llegó el proyecto al recinto. Seguimos repasando. Ambos establecen el ordenamiento territorial y un inventario de humedales de todo el país. En el inventario gas creo que hay como una especie de también de diferencia, de diferencias. Supuesto, claro. Sí. Mira, yo me acuerdo puntualmente, lo estaba buscando acá para corroborarlo, lo que pasa con esteros de Liberá, por ejemplo, que se quemaron. Bueno, los sectores vinculados al campo en la provincia de Corrientes, que son varios, te dicen, che, ya con los esteros de Liberá ya tenemos suficiente humedal, no me designen más, porque el tema es que presuntamente con la primera ley, si vos designás determinada área como humedal, no la podés dedicar al pastoreo. Si ellos te dicen, ¿me entendés? Entonces se quedarían los productores ganaderos, según ellos, sin lugar para que puedan pastar y comer los animales. Y esa es la pelea. Ellos te dicen, salvo los esteros de Liberá, el resto no. Y los otros te dicen, no, hay mucho humedal en Corrientes. Sé Corrientes, ¿no? Y así me parece que es la pelea que se da en cada una de las provincias. Cuál declarar, cuál no. Recordemos que ya hay varios en el en lo que es... ¿Quién hace el censo? Se va a generar un censo, ¿no? ¿Quién, como un registro también, ¿no? ¿Cómo? Un registro también se va de humedales en la República Argentina. Ahí empiezan las divisiones. Porque también están los los censos traen problemas. Todos los censos, y sí. Estamos con los pueblos originarios todavía. Pueblos originarios, situación de calle. Claro, exactamente. Y sí, claro. Los barrios populares también. Y seguimos. Y humedales. Dale. El dictamen de minoría fue firmado por el Frente de Todos, por Identidad Bonaerense y Provincias Unidas. Regula la actividad de emprendimientos productivos en ecosistemas húmedos y exige garantías de preservación con evaluaciones de impacto ambiental con el propósito de evitar el ecocidio. Establece un fondo no menor al 0,3% del Producto Bruto Interno. También hubo un dictamen de mayoría que vamos a repasar ahora. Primero, antes, la iniciativa no fue apoyada por diputados oficialistas de provincias como Catamarca, La Rioja, Formosa, Santiago del Estero y Salta. El lobby de gobernadores, corporaciones y agroindustriales y mineras que señalan que una ley de esas características encarecería el costo de los proyectos que afectaría el desarrollo económico. Y en este caso lo que dicen las provincias es que tienen el dominio originario de los recursos naturales y eso les da derecho a regularse a sí mismos sin intromisión del gobierno central. Polémica, ¿no? Sí. A ver. Otra de las figuras, estaba mirando ahí, que genera discusiones, la figura de ecocidio, ¿no? Claro. El ecocidio es un derivado de la figura de genocidio que se establece en los juicios de Nuremberg en el 58, en una discusión de Naciones Unidas, donde sale además una discusión dividida entre las potencias mundiales para definir la palabra genocidio. Por una cuestión de formación, Vietnam quiso denunciar a Estados Unidos por ecocidio, había elementos contundentes ahí. Con napalm habían destruido todo. Todo, napalm y el agente naranja, que generan efectos diferentes, pero obviamente generaron una destrucción casi absoluta, no solo de la población, porque siguen naciendo generaciones con malformaciones de vietnamita, producto de esos agentes químicos, y no pudo avanzar. Es muy difícil de demostrar el impacto, y ahí estaba clarísimo en las pruebas, ¿no? La dimensión de un producto químico sobre el ambiente y que eso genere una alteración total. Ahí hay,
Y además es como denunciar a los genocidas nuestros por genocidio. Claro. Una cosa es de lesa humanidad o crímenes de guerra y otra cosa es una discusión jurídica de fondo, ¿no? Que se dio también en el seno del debate, ¿no? Si alguien sabe sobre Vietnam, es Gastón Fiorda. ¿Ah, sí? Dale. Sépanlo, que tiene amplio conocimiento. Mirá en la vos, materia. ¿sí? Dictamen de mayoría de Juntos por el Cambio y Córdoba Federal pone mayor énfasis en evitar restricciones a la actividad productiva y promueve una ecuación más equilibrada entre explotación económica y preservación. Este dictamen no tiene el aval de todos los sectores de Juntos por el Cambio, tampoco, porque hablamos de las diferencias del oficialismo, pero en la oposición también tienen las suyas. Temen por el impacto productivo y económico de la medida, por lo que también quedó estancado. Tal vez esto explica un poco por qué nunca bajó al recinto. Claro. Si bien Perdóname, cuando decís Córdoba Federal, pero el primero sí, es básicamente Schiaretti, ¿no? Sí. Estamos. Exactamente. Perfecto. Fíjate cómo el interbloque federal votó dividido, porque Identidad Bonaerense apoyó el dictamen del oficialismo, pero Córdoba Federal el de la oposición. Sí, sí. Bueno, mientras vemos a los carpinchitos, esa pareja de carpinchos, no sé si teníamos más placas o ya son las últimas. Son las últimas, te quedó la primera mañana. Bueno, este es el proyecto de ley, entonces, Pato, que Alberto Fernández pidió junto con la gestión de envase que explicó Gastón Fiorda anteriormente. Las dos iniciativas están, digamos, pendientes de tratamiento y fíjate que en este caso tienen dictamen, pero nunca pudieron avanzar en el recinto y hay silencio. Yo, después de lo que dijo Alberto Fernández, pregunté a los oficialistas, pidió el presidente Humedales, ¿va a haber algún tipo de avances, de convocatoria? Bueno, cri fue la respuesta. A veces la agenda legislativa opera sobre la urgencia y la inmediatez, ¿no? Este tema había agarrado relevancia a partir de los incendios en las reservas, cerca de Rosario, de Santa Fe, acá en el Delta, y además porque se había dado emparejado un reclamo de organizaciones ONG vinculadas al cuidado del medio ambiente, militancia que hay, militancia sobre la preservación y el cuidado del ambiente. Y parece que hay, casi todos los temas muchas veces avanzan ante un reclamo social o que se instala. Por ejemplo, ahora lo del fortalecimiento de la justicia penal en Rosario, fíjate y después como que se desvanece. No, los santafesinos marca la agenda. Humedales tenía a los santafesinos acá, seguridad los santafesinos acá. DTV lo tenés el Pato acá. Fíjate lo que son los santafesinos. Siempre se discute si es la segunda o tercera provincia en materia de habitantes, en materia de Córdoba. Claro. Pero bueno, ahí estamos. Pero digo, ¿cómo se instala? Por ejemplo, ley de alquileres también se llegó a dictar. ¿Qué tema es? Está cada vez peor el tema de alquileres con el crecimiento importantísimo de Airbnb, ¿no? Creo que creció un 30% en un año. Está todo distorsionado el tema, ¿no? Se volcaron hace ya tiempo los propietarios en alquilarte por días determinados. Y lo que pasa es que hay mucha diferencia cuando alquilás en pesos, y estaba viendo, además, el tema de la inflación, cómo te distorsiona el mercado, porque miro de vez en cuando, hace un par de meses no había nada por menos de 60.000 pesos un ambiente. Bueno, hoy no hay nada por menos de 80.000. Claro. Entonces, claro, es un tema para una... Yo me peleé con Martín el otro día, empecé a mirar por si me tengo que ir de donde vivo y dije, no, pero quédate acá. Bueno, genera amor. O sea que lo tuyo no es amor, pero bueno. Nada, pero bueno, efectivamente vi eso hoy, prácticamente en Cava no se consigue un ambiente por menos de 80.000 pesos. No, yo lo que estuve mirando era arriba de 100. ¿Viste? No, pero los inquilinos, la Asociación de Inquilinos quieren que siga esta ley que actualiza una vez y ahora los están cuestionando ya los inquilinos por eso. Son 3 años a la de Asociación contrato. de Inquilinos. Sí, y se dio vuelta a Lipovetsky ya. Lo de Lipovetsky publicó... Es raro, lo de la movida de Lipovetsky creo la verdad, en serio, creo que es parte, se suma al espacio de Bullrich, y Bullrich le dijo, bueno, hacete cargo de lo que hiciste. Es raro. Lo leía a estos precios porque el otro día justamente miraba cómo empezaron a cuestionarle la postura inflexible que está teniendo Gervasio Muñoz, que es el representante de inquilinos, porque es verdad, la ley de alquileres empezó a aplicar el 1 de julio del 2020, plena pandemia, y en ese contexto funcionaba, pero también porque había un congelamiento y una mirada, digamos, flexible de lo que era
habitacionalmente la situación con el tema de la pandemia. Cuando empezó como a normalizarse la gestión, vemos estos precios. Y además vos fíjate que es malo para todos, porque digo, ni hablar para la persona que tiene que alquilar, que hoy no hay nada menos de 80, 100 mil pesos, pero para el propietario que después termina sacando esa propiedad del alquiler, tampoco le conviene, porque hace 3 meses alquiló por 60 y hoy ya pierde 20 mil pesos por mes. Entonces dice, mira, la retiro y voy al mercado del Airbnb. Ahí hablaban que la rentabilidad que te deja un dos ambientes alquilado en pesos es el 2% del valor. Claro. O sea, vos tenés una rentabilidad medido en dólares, ¿no? Exactamente. O sea, una rentabilidad del 2%. Vos vas al Airbnb y alquilás a turismo o alquilás por día y la rentabilidad es casi 8. Claro. Sí. Necesitas para comprar otro departamento 50 años. Totalmente. Claro, ese es chino, por eso lo desechás como herramienta de inversión. Y el propietario gana 3 veces más en dólares. Alquilándolo por día o al turismo en estas plataformas. Ahí estamos, Airbnb, Inmobiliaria DTV. Vamos con ahora un tema interesantísimo. Hay un proyecto, paréntesis, hay un proyecto de generar una especie de inmobiliaria estatal. Posta. Epa. ¿Cuál era el de Marciota? Bueno, o alguna, mira, no sé si es esa, pero quieren regular el tema de Airbnb, que está regulado en varias ciudades del mundo. Yo creo que tarde o temprano va a llegar a algo parecido. Sí. Lo que más me gusta de este país es que deja que pase por totalmente, cosa, y cuando una vez instalado el negocio totalmente... de todos los proyectos recién. Cuando vamos es la a regular. Claro. El Congreso trabaja en base a la urgencia. Totalmente, exactamente. Sí. Bueno, a ver, justamente una cuestión muy de coyuntura es que desde hace algunos días se está hablando de un presunto canje del gobierno de parte de la deuda interna, que es de 12 billones de pesos. Bueno, habría algún mecanismo con bancos. Ese tema no es criticado por los bancos, al contrario, está hablando el titular de ADEVA, elogiándolo y otros sectores, pero fue muy cuestionado por Juntos por el Cambio. Pero bueno, vamos a esta parte donde nuestro compañero Horacio Embón habló justamente con un hombre que conoce toda esta dinámica financiera y bancaria, y además es el titular de Presupuesto y Hacienda. Hablo de Carlos Heller. Dale. Vamos a decir la primera cosa. Nunca tuvimos que haber entrado. Totalmente. Ese es el tema. Totalmente. 50 lucas. Nunca tuvimos que haber entrado. Por eso además, ni siquiera porque vos te podés endeudar porque desarrollaste proyectos de infraestructura que hacen al crecimiento, y entonces lo va a pagar la propia inversión, se va a pagar con el desarrollo. Fue para la bicicleta financiera, un escándalo. Con nombre y apellido. Claro. Ahora, desgraciadamente, también eso lo contrajo un Estado soberano, elegido legalmente, porque el gobierno de Macri fue ilegítimo porque fue mentiroso, porque engañó con las promesas, pero no fue ilegal. Claro. Pero no fue ilegal, porque tenía todo, no era un gobierno de los militares que usurparon el poder de facto. Fue electo con toda la ley, ganó como corresponde, con el voto ciudadano. Entonces vos tendrías hoy que discutir qué castigo merecen los que nos endeudaron, pero es difícil decir que eso nos libera de la responsabilidad. La deuda sigue pedaleando. Claro. En ese marco yo he defendido la idea, dos cosas: que no hay acuerdos buenos con el Fondo Monetario Internacional, que hay que tratar de lograr el acuerdo menos malo posible. Eso lo dijiste en la Cámara. Lo dije el día del debate. Y sigo convencido que es así. Y creo que lo que se logró es el acuerdo menos malo posible, aunque quedan algunas asignaturas pendientes, como el tema de las sobretasas, que creo que es algo que la Argentina tiene que seguir peleando. Como es el tema, nadie está hablando de una cosa que para mí habría que poner en la mesa de discusión. Cuando firmamos el acuerdo con el fondo, la tasa de interés era un 1,19 anual. Hoy es 4,35. Es imposible. Claro. ¿Por qué es 4,35? ¿Por qué? Porque la tasa del Fondo Monetario se compone de las tasas de los bancos centrales de los países miembros. El Fondo Monetario no es un banco privado, el Fondo Monetario es una entidad pública, es propiedad de los estados del mundo, todos, incluido la Argentina,
todos somos Así miembros. nació después de la Segunda Guerra. Así es. Entonces, la tasa que por estatuto el Banco Central cobra tiene que ver con las tasas de los bancos centrales. Estamos en una etapa en que, en el marco de la situación de inflación, los bancos centrales recurren a las políticas de subir la tasa todo lo que haga falta para enfriar la economía. Y este es un tema gravísimo sobre el que podemos charlar, porque es una clave de lo que hoy está pasando en la Argentina y para entender además hacia dónde tienen que ir las cosas, pueden ir. La Reserva Federal dice, yo tengo por ahí unas declaraciones de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que dice casi textualmente, nosotros que no tenemos compromiso político, tenemos que tomar todas las medidas necesarias, aunque sean dolorosas, para lograr que la inflación baje. Así como, te lo puedo traer textual si querés, pero dice eso. Nuestra conocida Christine Lagarde dice más o menos lo mismo, y te estoy hablando de los dos bancos centrales principales del mundo. Sigue la suba de tasas cada trimestre. Pero eso recalienta la economía. No, eso enfría la economía. Pero la nuestra sí. La enfría porque la suba de tasas desalienta la actividad económica. Desalienta la actividad económica. Entonces, cuando la Argentina, que tiene una inflación desbordada, se propone un plan muy gradual de descenso de la inflación, lo hace para no tener que caer en un escenario inevitablemente recesivo. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Volvemos a explicar. Claro. A ver. La Argentina tuvo el año pasado 90 y algo % de inflación. Sí. Vos tenés dos caminos, digamos. Sí. Camino 1, shock antiinflacionario. Sí, ya lo tuvimos. Los shocks antiinflacionarios son inevitablemente recesivos y los shocks recesivos, claro, y los shocks recesivos siempre castigan a los que menos tienen. Muy bien. Este gobierno se ha propuesto intentar salir de ahí en lo que yo llamo una escalera levemente descendente. Entonces dice, trabajemos para que en el 2023 tengamos 60 de inflación y para que en el 2024 tengamos 44 de inflación y para que en el 2025 tengamos 33% de inflación, para que no tenga que ser inexorablemente necesario que eso venga con recesión y que sufra la gente más de lo que ya está sufriendo. Y esa es la pelea de fondo que tenemos planteada y creo que no se termina de entender. Mirá. Pero cuando me cuentan otra cosa por campaña electoral, no solo la oposición, ¿qué me quieren contar si no hay otra? No, te quieren contar porque la inflación de la Argentina hoy no obedece a ninguna de las causas que tradicionalmente nos han dicho que generan inflación. A ver, repasemos juntos. A ver. ¿Qué genera inflación? Según lo que dice los economistas. ¿Qué es? La emisión monetaria. Sí. ¿Sabés cuánto fue la emisión monetaria en el 2022? No. 41%. ¿Escuchaste? Sí, nada. 41%, menos de la mitad de la inflación. ¿Y entonces? Esperá, ¿qué otra cosa genera la inflación? El dólar. Claro. ¿Cuánto fue la variación del tipo de cambio entre enero y diciembre del 2022? 70%. Es decir, no, pero vos estás hablándome del oficial. Yo te digo el blue, el ilegal. 65%. Menos que el legal. Qué problema. Así que no fue la emisión y no fue tampoco el tipo de cambio. Los salarios. La inflación la producen los aumentos de salario. No, si vienen por atrás, a duras penas logran recomponerse de los precios. Y entonces, deben ser las tarifas de los servicios públicos. No, están atrasadas las tarifas, no son las tarifas. Entonces, no son los salarios, no son las tarifas, no es el tipo de cambio y no es la emisión monetaria. ¿Entonces qué es? ¿Y entonces qué es? ¿Qué es? ¿Qué te queda? Dos cosas. Especulación. Total. El capital concentrado. Sí. Especulación que puede significar para los que no especulan también y son víctimas de su incertidumbre. Y ahora lo explicamos. Pero en el marco de esa especulación, y puja distributiva. Porque la torta creció.
11 y pico por ciento en 2021. Estos días el presidente habló 5 y pico por ciento en el 2022 y va a volver a crecer en el 2023. Y cuando la torta crece, hay que ver qué cuchara tiene cada uno y qué cucharita y cómo se reparte la torta. Entonces, puja distributiva y especulación. Son las dos grandes razones. Bueno, la mirada, la verdad que siempre es como una mirada que uno tiene que escuchar, la de Heller, porque es como que está corrida de la otra, ¿no? Tratando de explicar Heller cuáles son las causas de la inflación del 100% que no tienen que ver exclusivamente ni con la emisión, ni tampoco con el precio del dólar, y por qué el gobierno escapa al tema de un shock antiinflacionario, porque generalmente termina castigando a los que menos recursos tienen. Y explica también cuál es el camino del gobierno, que es tratar de, con gradualidad, comenzar a bajar la inflación. Digamos también que la gradualidad, uno no tiene demasiados modelos, por lo menos en la Argentina, de que esta gradualidad haya funcionado. Si estoy en 80, bajo a 50, de 50 a 25, 25 a 10. En Chile eso funcionó. Acá la verdad que cuesta encontrar modelos de que la cuestión haya resultado. La hora 11 de la mañana con 24 minutos. Seguimos hablando con el señor Fiorda de ¿qué? ¿De economía? Sí. Economía y banco, Fiorda, un poquito, ¿no? Dale, de economía, otro tema que estuvo incluido dentro del paquete de medidas que quería el Ejecutivo que tratara el Congreso en extraordinarias. Fundamentalmente un pedido del Ministerio de Economía, del ministro Sergio Massa, al Parlamento. No se pudo avanzar, ni siquiera llegó a discutirse en comisión por supuesto de Presupuesto y Hacienda, y también seguramente la de Finanzas, que es este proyecto de exteriorización y blanqueo de capitales. El proyecto realmente tiene el nombre de Régimen de Exteriorización o Blanqueo de Capitales, que el Ejecutivo enviará al Congreso Nacional. Contempla realmente una alícuota preferencial para la declaración de activos que se encuentran en el país o se repatriarán al ser declarados, si esto obviamente se encontrasen en el exterior. Esto se da a partir, recordarán ustedes, del acuerdo que hay, que se firmó con Estados Unidos por el intercambio de información fiscal. Ahí hay muchas cuentas de argentinos no declaradas o con bienes de argentinos en Estados Unidos no declarados, y también tiene la finalidad que una parte, lo dice en el párrafo de abajo, una parte, el 20% de lo que podría llegar a recaudarse de este nuevo blanqueo de capitales, se destinaría para el pago de la deuda del Fondo Monetario Internacional. En este nuevo blanqueo estarán incluidas las tenencias de moneda nacional y extranjera en el país o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y en el exterior. Esta alícuota preferencial, por supuesto, como decíamos, para la declaración de activos que se encuentren en el país o se repatriarán, tiene este siguiente esquema de alícuotas. Una alícuota del 2,5 para aquellos que se adhieran en esta primera etapa, en una primera etapa que arrancaba el 1 de enero y terminaba el 31 de marzo. Allí si vos blanqueabas ibas a pagar. Perdóname, una acá alícuota. el dato nuevo es que esto existió siempre, pero no existió esto que es el acuerdo de intercambio de información entre la Argentina y Estados Unidos, que hace que quedes expuesto si vos tenías bienes depositados o depósitos en dólares en los Estados Unidos. Eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo, y esta es como la entrada, decir, bueno, te damos esta puerta, esta posibilidad de que vos blanquees. Ya sabemos que la tenés. Sabemos que te diría, la blanquees por las buenas, entrando a este blanqueo de capitales, y si lo haces rápido tenés un beneficio en la alícuota que si lo vas haciendo y te vas retrasando. Por supuesto que los periodos quedaron totalmente desactualizados. ¿Qué es lo que decía? Estamos viendo la letra original del proyecto que ingresó. Es raro, porque cuando fijaste este proyecto vos suponías como ejecutivo
que esto iba a tratarse más rápido y aprobarse más rápido en el Congreso. Sí, me parece, por supuesto. ¿No? Esto es lo que creía y además lo planteó el propio Sergio Massa como ministro de Economía, entendiendo que había habido consensos conjuntos por el cambio para poder avanzar en este proyecto de ley, pero ni siquiera se debatió, ni siquiera tuvo un día de debate esto en comisiones en la Cámara de Diputados. ¿Qué decía el proyecto original? Si vos te sumabas, te adherías en la primera etapa de este proyecto de exteriorización y blanqueo de capitales, ibas a pagar una alícuota del 2,5%. Si lo hacías en la segunda tanda, que era del 1 de abril al 30 de junio, la alícuota se duplicaba, iba al 5%. Y si lo hacías en el tercer y último tramo de este blanqueo, que iba del 1 de julio al 30 de septiembre, la alícuota a pagar es del 7,5%. Y si se duplicaba, si lo declarabas pero no traías, no nacionalizabas tus bienes, los dejabas en el exterior, se duplicaban cualquiera de estas tasas. O sea, en la primera etapa era un 5%, en la segunda un 10% y en la última etapa un 15%. Vos sabés que hay que tener en cuenta acá una cuestión que básicamente es un problema para la gente que tiene dólares en lo que es vulgarmente el colchón, que puede ser el colchón de tu casa, puede ser algún frasco de mermelada escondido en la cocina o puede ser una caja de seguridad. ¿Cuál es el problema? El problema es que, la verdad, vos tenés una inflación muy importante en Estados Unidos que no tenías hace 5 años. Entonces, bueno, la plata se te va devaluando, no el peso que sí se devalúa, sino el propio dólar. Exacto. Es un tema complicado. Sí, hoy la inflación no es solo en el peso, sino también en el dólar. Exactamente, entonces, que es menor, pero digo, vos tenés 5 años me parece a 6% anual, tenés una pérdida importante. Me parece que el dólar el año pasado, lo saben bien los economistas, perdió con relación al plazo fijo, por ejemplo. Claro. Aquellos que apostaron a una inversión en pesos como el plazo fijo, creo que tuvieron un rendimiento mayor a los que el tema ahí, dólares. Pero digo, eso es un tema que yo he hablado siempre con el señor Cantando acá, ¿te acordás? El tema es que vos, a veces, la persona que tiene, no sé, te digo, $20.000 como reaseguro, el tema de lo que te da el dólar es mayor tranquilidad que si vos lo tenés en pesos, donde a veces circunstancialmente podés ganar, pero si vos por ahí estás con un plazo fijo a fin de mes y te agarró una devaluación en el camino, entonces, digo, si vos te dedicás a eso, vas a jugar, podés ganar o perder. Pero si sos un señor o una señora mayor que quiere guardar algo para los remedios para la jubilación, el dólar te da un poco más de tranquilidad. Claro. El problema es que ahora el dólar también se te devalúa, cosa que hace 4 o 5 años pasaba en una ínfima proporción. Hay que ver qué pasa en diciembre, enero, si se da una alternancia política. Claro. Porque ya algunos avisoran que el dólar puede pegar un salto importante. Hay que ver qué pasa allí, ¿no? también en la previa de las elecciones, porque también se sabe que cuando estamos... Bueno, en agosto del año pasado, en agosto del anterior no pasó nada, ven ahí. Y en agosto del 2019 no pasó nada. Y en agosto del 2019 pasó todo. Pasó todo, ¿no? Pasó todo ahí en esa famosa conferencia entre Macri y Pichetto. Sí, que una cosa insólita le echaba la culpa al resultado, Macri, no una cosa insólita. Bueno, ahí hay un diálogo con Fernández donde acuerdan un precio del dólar. Bueno, lo contó Agis, el economista, que la CUNSA se comunica con Agis, que era el principal asesor de Alberto. Y el asignado de Alberto para hacer una especie de transición económica, que le pide la CUNSA a Agis que Alberto salga a decir que 60 pesos era un precio razonable para el dólar y ahí se calma un poco. Bueno, los beneficios de este perdón fiscal serán los habituales para este tipo de blanqueos. No se considerarán incrementos patrimoniales no justificados por los bienes declarados. Se libera a los sujetos comprendidos de toda acción civil, comercial, penal, tributaria, penal cambiaria, penal aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por los bienes declarados. Y los sujetos quedan liberados de la responsabilidad fiscal por lo que hubieran omitido declarar por los impuestos a las ganancias internos y al valor agregado. Vamos a la última plaquita. Esto es importante. ¿Qué va a pasar en el hipotético caso que esto se sancione, que se aprueben diputados y en el Senado? ¿Cuál es el criterio de distribución de los ingresos generados por este blanqueo, por este acuerdo? Se fija la siguiente pauta. Un 20% de lo recaudado se va a un fondo específico a crearse para la cancelación de la deuda
con el Fondo Monetario Internacional, un 20% de lo que se recaude va a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas. Un 20% se va a sumar y se va a destinar al programa integral de becas Progresar y el 40% se va a destinar a programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación de exploración, desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural. Este es un punto clave. Sí, y qué difícil la auditoría, estimado Gastón, ¿no? Del destino de estos Claro, fondos. ¿no? Porque decía, a ver, ingresaron 2.000 millones Sí. y el 20% va a las becas Progresar y el 15% va, digo, la auditoría te la regalo. La auditoría te Seguramente la regalo. será así. Pero qué sé yo, acaba Kicillof, por ejemplo, de reconocer que algunas obras en la provincia tuvieron que ver con lo que fue el resultado del impuesto a la riqueza. Bueno, acaba de reconocer, pero bueno. En el discurso de apertura, Alberto Fernández dijo nombró 2 o 3 políticas que se llevaron a cabo con a el partir resultado del impuesto a la riqueza. Claro, del aporte solidario. Del aporte solidario. Por la del lo que gasoducto. pasa que también Es una. Sí. La finalización del gasoducto. Exactamente. Bueno, pero siempre está esto, y es un reclamo decir, bueno, ¿a qué vas a destinar este dinero? Claro. Yo creo que este aspecto sí o sí tiende a generar algún tipo de consenso, es decir, mira, lo que vamos a recaudar se va a usar exclusivamente para esto. Sí. Esto es un punto que siempre se le reclama. Lo que decías vos, ¿no? Decís, bueno, se recauda acá, ¿de dónde se saca? O cuál es el uso de este fondo que se va a generar, que si se llega a aprobar, entendemos nosotros, no recuerdo las estimaciones, pero se calculaba varios miles de millones de dólares. Y las cuentas del Congreso, ¿no? digamos que también son cuentas muy prolijas, las presupuestarias, la verdad. Sí, están auditadas incluso por la Oficina de Presupuestos de la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, muy bien. Terminó el señor Fiorda. Faltan apenas 25 minutos para el pleno mediodía. Estamos con Verónica Benaim, estamos con el señor Gastón Fiorda. Presentación y tenemos una nota, por favor. Ahí estamos con el diputado Acef. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenos días. Buen día, Carlos, ¿cómo le va? Buen día a la mesa. Bien, bien. Diputado, primera pregunta. A ver, le voy a consultar esto. ¿Usted en qué equipo está? Le pregunto esto porque la verdad que la coyuntura no es buena. Estamos con el tema del narcotráfico en Rosario, estamos con una inflación del 100%, hay niveles de pobreza muy altos, pero hay también otra mirada que dice, mira, la Argentina tiene litio, la Argentina tiene gas, la Argentina tiene recursos muy creativos y la verdad que superado esto vamos a salir. ¿Acef es que está comido por la coyuntura o dice hay un pedacito de sol en medio de las nubes? Buena pregunta, Carlos, buena pregunta. Pensé que como éramos tan futboleros en el siguiente año del Mundial, campeonato, me iba a preguntar. Mi equipo es el grandioso River Plate. Pero bueno. Andan más o menos, más o menos. Duda con el árbitro, le digo, vi el partido, dudoso. Pero bueno. Bueno, los offside son... con respecto al tema de qué equipo... Es buena la pregunta, le digo, porque efectivamente la Argentina tiene todo para salir adelante. Todo, absolutamente todo. Pero necesita transparencia, seguridad jurídica, continuidad, un destierro total de la impunidad para la corrupción y necesita sabiduría para convocar equilibradamente al capital sin que esto perjudique ni apareje ninguna situación incómoda para ninguna parte o sector de la población. Es decir, cuando nosotros todavía seguimos arcaicamente hablando de combatir al capital,
lo único que estamos haciendo es dispararnos a los pies, porque son los capitales los únicos que pueden mover el litio, la energía verde, la pesca, los puertos que hay que hacer, la infraestructura, es decir, todo lo que necesita la Argentina para modernizarse y potenciarse. Así que yo soy de ese equipo. Ahora, por supuesto que si en la coyuntura tenemos que el debate es sobre el juicio político a la Corte, que hay lawfare, que las sentencias no se cumplen, que la ciudad autónoma de Buenos Aires no es autónoma, y todo ese tipo de cosas, obviamente que la coyuntura te tapa, te atrapa, te penetra y te neutraliza todas las energías positivas. Eso es lo único que pasa. Pasa nada más ni nada menos que eso. Otra cosa que pasa, tengo 11 billones de pesos dolarizados de deuda. ¿Qué hace el ministro de Economía? Los patea para el 24 y el 25. Si eso no se trata de una bomba financiera que explota la mecha encendida prácticamente, bueno, no sé cómo llamarlo. Ahora, por supuesto, hay que llegar en el año 24, en el día 25, el nuevo gobierno tiene que tomar el toro por las astas y tomar medidas. Ahora, cuando anticipándose a las medidas que justamente postergando, procrastinando el tema, se pasa, el ministro de Mendiguren dice, y lo que pasa es que los defaultadores, los que hacen, digamos, cese de pagos internacionales y de deuda, creen que todos son así, como ellos, y por nosotros. Y nosotros no es que defaultear la deuda, sino que lo que vamos a hacer es tener que asumir esta bomba. ¿Cómo apagamos esa mecha? Sí, pero sí, Alberto, a ver, digo, está bien. Después, yo creo que, tomando otro ejemplo futbolístico, yo decía que Sampaoli, creo que con prudencia, no explica cómo se juega un mundial, ¿no? Ni dice cómo hay que ganarlo. Le fue muy mal y se cayó la boca. Ahora veo dirigentes de todo pelaje, los propios y los ajenos, hablando del narcotráfico como si tuvieran la solución a mano. Pero digo, yo también vi lo que dijo de Mendiguren, pero diputado, el gobierno anterior de Cambiemos tomó un crédito con el fondo de 45.000 millones porque creían que ganaban y la verdad, el sistema, los plazos para pagar eran imposibles. Entonces yo digo, yo entiendo que hablen de bomba, pero es bomba contra bomba, diputado, también. Dejaron un Carlos, programa de pago impagable también. Total, pero, Carlos, si iba a ser cargo el que viniera. Digo, las dos cosas son ciertas. Pero este argumento no invalida de acá para el futuro lo que estoy diciendo, porque si vamos a contraponer lo que yo digo, que hay que buscar soluciones hacia adelante y no encender mechas de bombas que van a explotar, no me puede, digamos, yo entiendo lo que me dice, pero no me puede contraponer que eso lo que pasó con Macri y que pasó antes con otros gobiernos, porque entonces no vamos a terminar nunca. Vamos a siempre reprocharnos y enrostrarnos lo que pasó y en lugar de encarar y afrontar lo que viene. Entonces lo que yo digo es que no podemos repetir lo mismo, porque entonces esto es interminable y la decadencia es cada vez más. Sí, coincido. Yo no estoy convalidando algunas políticas que se hicieron y se llevaron adelante en el gobierno anterior. Creo que la intención general del gobierno era la apertura económica, la libertad de los actores de la economía, promover las inversiones, pero bueno, las cosas no salieron bien y creo que el presidente dijo algo claro en su primer libro, que es el que yo leí. El primer libro es El Segundo Tiempo, y ahí dice claramente que el error fue político. No dice que el error fue económico. Y yo comparto absolutamente que los errores básicos nunca son económicos, son políticos. La política de concertar acuerdos con el justicialismo, que parecía una
un paraíso en ese momento político de entendimiento, de acuerdo. Lo único que trajo es neutralizar algunas decisiones de fondo que había que adoptar en aras de los acuerdos. Por eso muchas veces el llamado a los acuerdos no es exactamente el camino que tenemos que hacer para poder empezar la recuperación del país. Primero hay que empezar con una idea clara, y el acuerdo viene solo asociándose al rumbo exitoso. Sí, pero Alberto, coincido, pero digo, eso también se lo escuché a López Murphy. Pero para eso hay que hacer una elección espectacular. Digo, porque ¿qué pasa con Juntos por el Cambio si cuando ganan, a partir del 11 de diciembre, encuentran una cámara parecida a esta? Van a tener que negociar. Uno puede decir, yo no negocio cuando tengo diputados y senadores, pero si no tengo un problema de números que es como insuperable. Bueno, hace muchos años, bastante más de lo que incluso uno, haciendo un análisis retrospectivo, supondría en una primera mirada, yo escribí un artículo sobre que uno de los problemas argentinos era el empate, el empate político. Sí. Estamos empatados y entonces no podemos avanzar. No podemos avanzar ni para un lado ni para el otro. Es un empate. Bueno, desgraciadamente todo se encamina a pensar de que va a haber otra situación de paridad dentro de lo que va a ser el triunfo seguramente de la oposición, pero va a haber una paridad que va a exigir mucha pericia para llevar adelante las reformas y cambios. Quizás ahí es donde hay que combinar el sistema representativo democrático republicano con la posibilidad de que haya una intervención del pueblo a través del mecanismo de consulta popular, no para hacer 20 consultas, 40 consultas, sino una sola, donde se consulten 10 o 12 reformas, y esa consulta popular con el pronunciamiento del pueblo va a permitir sostener y sustentar las reformas que van a condicionar a las cámaras. Por eso digo que es peligroso, porque el sistema representativo se morigera y aparece el sistema popular. Ahora, el sistema popular constitucionalmente organizado por la consulta que establece la Constitución no es hacer una asamblea popular para resolver los problemas que la representación política no puede solucionar, sino que es la forma de fortalecer las decisiones de reforma con el apoyo del pueblo en un pronunciamiento, en una consulta popular. Pregunte, señor. Sí, Alberto Acef, Gastón Fiordana lo saluda. En lo inmediato, hablando y parafraseando este empate parlamentario que se está dando básicamente en la Cámara de Diputados, ¿cómo se podría llegar a destrabar? Digo, está convocada una sesión especial para el 22 para tratar un proyecto clave para un sector importante de los argentinos, como es el tema de los créditos UBA. Incluso creo que es convocada por algunos legisladores del bloque de Juntos por el Cambio. Julio Cobos creo puntualmente está convocando, con la firma de más de 40 legisladores. Digo, ¿de qué manera se pueden alcanzar consensos para acompañar y trabajar no solo en este tema, sino en otros temas que tienen, bueno, a muchos sectores de la población detrás, preocupados, con ganas de que el Congreso le dé soluciones, ¿no? Sí, las soluciones como la del crédito UBA evidentemente afecta a un universo muy grande de gente que realmente es necesario solucionar. Me parece correcto lo que plantea Cobos. Por supuesto que hay algunas opiniones que ponen el punto sobre, en fin, esos créditos, si los licuamos, estaríamos generando otra vez alguna situación de inseguridad de los inversores. Pero bueno, ese es otro problema que hay que buscar el equilibrio, pero hay que solucionarlo. Otro tema es la ley de alquileres, que hay que solucionarla para beneficio de inquilinos y de propietarios, para que haya más oferta de
propiedades en alquiler y haya entonces una posibilidad de acceder al arriendo por parte de los que lo necesitan con facilidades que da el mercado, porque de esta manera, con la intervención de la ley, lo único que se ha logrado es carestía de alquileres y algunas indexaciones por el índice de inflacionario que son inalcanzables para los inquilinos. Y además, por eso, la carestía hace que haya mucha escasez de oferta, de arriendo, de alquileres. Y eso hay que resolverlo. Además, pero yo lo que le voy a decir, aprovecho esto, y algunos ya lo empezaron a manifestar, yo creo que hay que crear una comisión bicameral muy selecta en el sentido de gente muy preparada y estudiosa y dedicada, que trabaje empeñosamente para proponerle algo histórico al Congreso de la Nación, que es una sesión que podríamos denominar maratónica, para que en diputados y después correlativamente en el Senado, o inversamente, no interesa quién va a ser la Cámara iniciadora, deroguemos 15.000 leyes que están complicando el plexo legislativo, que lo único que hacen es que nadie sepa qué ley rige, y en cambio de esta manera vamos a poner en orden el sistema legislativo. ¿Cómo cuáles, diputado? Por lo tanto, y bueno, hay leyes que están en desuso, todas las leyes están en desuso. Todas las leyes, hay un proyecto en ese sentido que había llegado a 15.000 leyes. Hay 15.000 leyes que no están. Pero, por ejemplo, vigentes. ¿En cuál? ¿En qué? No sé. ¿Qué temática? Bueno, en las temáticas de la salud, en las temáticas de la educación, en las temáticas económicas. Hay varias leyes. Le voy a dar una, que habla del narcotráfico. O la cumplimos o la derogamos. La ley 24.660 del año 1996 dice que está prohibido que los presos tengan conectividad y que tengan celulares y que tengan teléfonos en las cárceles. Bueno, el 80% del narcotráfico, según una investigación de la Procuración Fiscal en Santa Fe, proviene de órdenes que se dictan a través de los teléfonos desde las cárceles federales, ni siquiera las cárceles provinciales de Santa Fe, las federales, por parte de los narcotraficantes detenidos. Entonces, y hay además propuestas para extender la conectividad, darle más wifi, darle mayor, porque eso supuestamente los reintegra a la sociedad. Bueno, hay que ponerse de acuerdo. Si no, la ley esta es una ley, la letra muerta, como tantas leyes. O sea que está vigente esa ley, pero no se está cumpliendo. No hay ninguna ley que modifica. Claro, pero ahí el problema es la ley o el incumplimiento. Claro. O sea, se deroga el instrumento en lugar de afectar el incumplimiento, los sectores que deberían... De obligar a que se cumpla. Claro. Ahí el problema es la ley o las fuerzas que deberían implementar, los estamentos del Estado que deberían participar y hacer cumplir esa ley. Hay que hacer cumplir las leyes, obviamente, que tienen que cumplirse. Pero en el examen que hay que hacer, ley por ley, nos vamos a encontrar con leyes incumplidas que deben cumplirse y con leyes que han caído en desuso que deben derogarse. Y eso sería una forma de desbrozar el plexo legislativo y permitir entonces que, hasta lo que estamos hablando, detectemos tantas leyes que están incumplidas y que son, digamos, benéficas, son útiles, que deberían no ser letra muerta, sino instrumentarse legalmente. Hay muchas leyes, además, que están sancionadas y no reglamentadas, y por lo tanto son textos muertos. Claro. Eso también es otra realidad. Claro. Si no me equivoco, en algún momento Alberto Rodríguez Sá, cuando era legislador, intentó algo por el estilo, me parece, desde el Senado. Estoy
recurriendo a algún rincón de mi memoria. Me parece que el actual gobernador por San Luis había intentado algo así, me parece. Sí. Es cierto, es cierto. A ver, lo hablé con él, sí, es cierto. Exactamente. Y bueno, tiene sentido porque habrá que seguir creando leyes para que... Lo último, dígame una cosa, una pregunta. Porque hay gente dentro del espacio de Juntos por el Cambio que dice que Macri tiene que definir ya si va a ser presidente. Usted, que es un hombre con oficio político, ¿qué cree respecto a Macri? ¿Que va a ser candidato o que no? ¿O que va a ser, como dice Jorge Macri, un mentor del espacio? Yo estoy convencido de que va a ser un mentor del espacio, que él tiene una enorme misión que cumplir. Es poner de nuevo a la Argentina en sintonía con el mundo, y no estoy hablando del mundo occidental, sino con el mundo entero, porque justamente hay que también tener en cuenta que él ha tenido o intentado una política muy aperturista en ese sentido de las relaciones exteriores, no solamente ceñido a Occidente, al que pertenecemos, sino también con otras partes del mundo, con el Lejano Oriente, etc. Así que creo que él va a tener una función primordial, interna como mentor político y externa como el Harriman que tuvo Roosevelt, que fue el embajador sin destino, embajador itinerante, que representó al presidente de Estados Unidos en el mundo entero en una época fundamental como era la posguerra del 40. Estamos. Así que ya, creo que esa función la va a cumplir muy bien, porque él ha aprendido mucho. Aprendido no, yo creo que la palabra no es aprender, ha madurado mucho. Ha madurado mucho. Diputado, tenemos que terminar ya, pero le agradecemos mucho su gentileza. Hay un reloj que nos corre, así que nada, buenos días y hasta cualquier momento estamos hablando. Muchas gracias, buenas tardes. Ahí estamos. Buenos días y saludo a la mesa. Igualmente, el diputado Alberto Asef, nosotros con el segundero que empieza a correr. Benay, me parece que, bueno, mañana lo más importante es juicio político, ¿no? ¿Vendrá o no Stornelli? Usted dice que no. Yo digo que no. Bueno. Te firmo. Ahí estamos. Acá. Es un hombre remiso a la exposición. Yo creo que sería como muy bueno para él, para la justicia, que venga y que explique lo que hace. La verdad, creo que puede tener resquicios, pero sería bueno. ¿Venir a enfrentarse con Tailade públicamente? No lo veo. No te quiero apostar porque si no preguntale a Cantando que me debe regalos. Yo coincido con vos. Yo creo que él debería ser bueno, pero coincido con vos. Señor, ¿qué le queda? No, nada. También Cimadevilla viene mañana, con un contrapunto en otrora a la causa AMIA. Él estuvo en una fiscalía la fiscalía AMI, efectivamente. Y generó contrapuntos y una mirada muy distinta a la del bloque de Juntos por el Cambio, ¿no? Así que bueno, me quedo con la resolución de los problemas. Me dijo siempre Vero al final de los programas. Ahora cuando salimos del aire, ahora cuando salimos, te contamos la solución del problema del día de hoy. Exactamente. Bueno, nada, esto es lo que está pasando. Yo no recordaba esto del próximo 22, que podrían tratar UBA. Hay un pedido pero especial, es la oposición eso, ¿no? Cobos. Está, Veremos ahí qué pasa, ¿no? Sería bueno, porque ahí hay un poco de consenso, sería bueno que el oficialismo también garantice el quórum. Muy bien, nos tenemos que ir, señor Fiorda, nos estamos viendo en cualquier momento. Esta semana tenemos programación especial el miércoles, por el 8 de marzo, así que nada. Verónica Benaim, nada más. Hasta mañana, Pato. Muchas gracias. Nosotros hasta aquí llegamos. Buenos días. Enseguida en la continuidad del señor Horacio Embón y compañeros. Nada más, gracias. Buenos días.